en primer lugar, saludar a todas las personas que en algún momento se van a conectar con nosotros en YouTube para compartir la reflexión que iniciamos ahora. Propongo que estas reflexiones que el Padre Bernardo y yo vamos a compartir a lo largo del tiempo del confinamiento tengan como título general como reflexión de fe para un tiempo de confinamiento. Y vamos a tratar de abordar diferentes aspectos de la realidad que vivimos a nivel mundial y, bueno, de manera más específica en el Perú y en América Latina. Hoy día les propongo una reflexión alrededor de lo que llamaría un debate entre vida y muerte. Estamos en tiempo pascual y es justamente la apuesta cristiana, lo que celebramos en estas semanas de tiempo pascual, es nuestra apuesta por la vida, pero tenemos que reconocerlo en un contexto de muerte. Y entonces, ¿cómo ubicarnos desde la perspectiva de la fe en la resurrección, de la fe en la vida victoriosa de la muerte? ¿Cómo ubicarnos en este momento tan trágico y tan retante para toda la humanidad? Si se acuerdan, la cuarentena, el confinamiento nos agarró en pleno tiempo de Cuaresma. Coincidió prácticamente con la experiencia de la Cuaresma, y en ese momento todos decíamos, qué bien, pues cuarentena, Cuaresma, la situación nos ayuda a ir más a fondo, a profundizar el sentido de la conversión, de la interiorización, del ayuno, en fin, como que había un abrazo, si quieren, entre cuarentena y Cuaresma. Claro, un abrazo con guantes y mascarillas, supongo, ¿no?, entre los dos. Y era como una invitación muy fuerte a una revisión de vida interior, radical, y a una conversión. Pero ahora nosotros los cristianos hemos pasado una nueva etapa de la pedagogía litúrgica, que es la proclamación de la victoria pascual, de la vida sobre la muerte, mientras la crisis de la muerte o la victoria de la muerte parece más bien ir en creciendo por lo menos en nuestros países. Algunos países parece, bajando, ¿no? En Europa algunos países están bajando después de haber tenido un pico terrible, pero en nuestros países más bien parece que es lo contrario, y desde ayer el presidente ha decidido la prolongación del confinamiento 15 días más. Quiere decir que el tema es todavía vigente, el tema de quién va a ganar, la vida o la muerte. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos ser testigos de la vida victoriosa de la muerte en ese contexto? Anteayer, en los Hechos de los Apóstoles, se nos decía que había que proclamar la nueva vida, no solamente la vida nueva, estamos acostumbrados a hablar de vida nueva, ¿no? No, decía, por lo menos la traducción que teníamos, ¿no?, la nueva vida, es una nueva manera de vivir en este contexto. ¿Cómo proclamar una nueva manera de vivir inspirada por el Evangelio en un contexto donde el pánico de la muerte está en auge? Bueno, para abordar este desafío, les propongo releer primero tres grandes íconos, tres grandes imágenes de la Biblia, de la tradición creyente de Israel y también de las primeras comunidades cristianas, que son por una parte el exilio,
cuando el pueblo de Israel, especialmente la aristocracia de Jerusalén, es llevada a Babilonia por un largo tiempo de exilio. Voy a releer esta gran crisis del pueblo de Dios en Babilonia desde el momento que vivimos. La segunda gran crisis, mucho tiempo después, es la toma de Jerusalén por el emperador romano Tito en el año 70 y la destrucción absolutamente definitiva del templo, ¿no? Cuando se fueron al exilio a Babilonia en los años 587 por ahí, también Nabucodonosor destruyó el templo, pero lo volvieron a construir más o menos, ¿no? Un adefesio de templo. ¿No? Pero en el año 70, después de Jesús, ¿no? Tito destruye Jerusalén, destruye el templo de Jerusalén y nunca más lo van a volver a construir. Fue un momento tremendo, que sigue siendo como una herida profunda en el pueblo de Israel, pero también fue un momento determinante en la fe de las primeras comunidades cristianas. Parece que muchas cosas de los evangelios, por ejemplo, han sido releídas a partir de esta destrucción del templo de Jerusalén. Y la tercera imagen, el tercer ícono que voy a mirar un poco más de cerca, es toda la corriente apocalíptica, el Apocalipsis. En el tiempo de Jesús, un poco antes de Jesús y después de su muerte también, esta corriente va a ser como dominante en el pueblo de Israel y en las primeras comunidades cristianas. La comunidad creyente está tan desesperada, tan totalmente desesperada, que espera una nueva creación, una nueva revelación desde el cielo, entre comillas. Estamos leyendo el Apocalipsis ahora, ¿no? En la mañana. En tiempo de desesperación, ¿qué nos está proponiendo Dios? Ese es el Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis quiere decir revelación, revelación de algo que está escondido en un contexto de crisis. Bien, voy a releer rápidamente estas tres experiencias de los creyentes, del pueblo de Israel y de la iglesia, y concluiré con una pequeña visita a la primera comunidad cristiana. En estos días estamos mirando, leyendo y meditando los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que es un texto maravilloso de esperanza, de audacia, de riesgo, ¿no? Pero al mismo tiempo leemos el Apocalipsis. Es interesante que leamos los dos a la par, paralelamente. Entonces, haré una pequeña incursión en esta primera comunidad de los Hechos de San Pablo y concluiré con unas invitaciones, como unas invitaciones de actitud interior en el momento que vivimos. Bien, primero entonces la experiencia del exilio. Los profetas interpretarán el exilio como la consecuencia de la traición, ¿no? La traición de la élite religiosa, política, moral del pueblo, ¿no? Como que la élite de Israel ha traicionado no solamente a Dios, ¿no? Pero también ha traicionado al pueblo. Entonces este vacío de verdadero liderazgo espiritual pues trae como consecuencia la destrucción del templo, la pérdida de la nación, ¿no? Todos los referentes, ¿no? Políticos, religiosos, desaparecen. Es la destrucción absoluta de la nación, la pérdida de todos los referentes externos, como es el culto, el templo,
todo el sistema nacional, religioso y político desaparece en ese momento, no queda nada. Por supuesto que al final del exilio se va a emprender un pequeño retorno nostálgico, se cuenta ese retorno de una pequeña minoría a Jerusalén, se cuenta esta historia en los libros de Esdras y Nehemías. Pero si ustedes se acuerdan de este libro, se ve, es muy emocionante, ¿no? Primero, la construcción del nuevo templo, del templito, ¿ya? Está constantemente contrarrestada por la gente del campo que no quiere que se construya ese templo, ¿ya? ¿Ya? Pero además hay un episodio muy emocionante donde se ve los viejitos que habían conocido el templo de Salomón, ¿no? Y están ahí sentados llorando, diciendo, este templo es un adefesio comparado con el anterior, ¿no? Entonces ha habido como un intento de reconstruir la nación, de reconstruir el templo, la religión, un intento nostálgico, ¿no? Pero que fue, en el fondo, que fue un fracaso también, ¿no? Pero voy a retomar eso. O sea, el exilio es la crisis radical de todos los referentes fundamentales de la nación. Y en esta situación, ¿se acuerdan del Salmo 136? En las orillas de los, ¿no?, de los ríos de Babilonia estábamos llorando, acordándonos de Sion, ¿no? En este momento de nostalgia, de tristeza, de frustración, va a surgir algo mucho más puro, mucho más despojado. El pueblo exiliado, que vuelvo a decir, sobre todo la élite, ¿no? Es la corte, la aristocracia, se fue a Babilonia. Lo que se quedaron fueron los pobres, ¿no? Los campesinos. Ellos se quedaron en Palestina, pero los que sí fueron deportados fuera la élite, pues, la corte y la aristocracia. Y entonces en ese ambiente va a empezar a nacer algo muy diferente. El pueblo se queda con lo esencial. Ya no tiene rito, ya no tiene culto, ya no tiene templo, ya no tiene jefes, nada. Lo único que le queda es la palabra de Dios, la Torah, ¿no? La ley, la palabra de Dios y algunos maestros espirituales que han ido acompañando al pueblo, como Ezequiel, por ejemplo, ¿ya? Va a surgir en el exilio una nueva espiritualidad, mucho más despojada, mucho más interior, ¿no?, y a la vez mucho más abierta a otras religiones, a otras culturas, a otras sensibilidades. Hay libros tardíos del Antiguo Testamento que reflejan eso muy bien. Por ejemplo, Ben Sirac. Bueno, Ben Sirac está más bien en Alejandría, pero es una corriente de apertura a otras culturas, a otras sensibilidades, a otras espiritualidades, ¿no? En Babilonia incluso va a surgir de manera tardía, ¿no?, ya mucho más tarde, el Talmud de Babilonia, que es una compilación de la reflexión de los rabíes, pero va a ser el Talmud más abierto, más liberal, ¿no? Entonces lo que podemos decir es que el exilio es una humillación terrible de todo, pero al mismo tiempo es una purificación, una interiorización, y es el lugar de la fidelidad radical, cuando ya no queda nada más que la fe. Me parece que esta primera imagen es importante para nosotros. Estamos tomando conciencia que, bueno, por lo menos es lo que intuyo, no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero que entramos en tenemos para un largo exilio, donde nuestros referentes, o sea, van a desaparecer. No es un paréntesis. Quizás en la primera cuarentena pensamos, eso es un paréntesis, todo va a volver como antes, los aviones van a volver a volar, todo va a volver como antes. Y ahora nos damos cuenta que no va a volver, que todo va a ser de otra manera.
de otra manera. Para los jóvenes va a ser todo un reto. ¿Ya? Cómo crear una sociedad de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que esta imagen del exilio es para nosotros una formidable interpelación. Hace poco estuve en Roma, ¿no? El año pasado, y me dieron una jornada, un día entero para pasearme solo. Entonces me hice la propuesta de pasearme desde la Plaza San Pedro, donde el Papa estaba hablando todavía, en el momento en que yo estaba hablando, ¿no? Y me fui caminando, atravesando toda Roma, hasta el Coliseo, ¿ya? Y toda la primera parte del recorrido eran basílicas y basílicas y basílicas, una tras otras, lujosísimas, pomposas, ¿no? Llegas al monumento de Víctor Emanuel, ¿no? Y a partir de ese monumento todo es ruina, pura ruina. Y paseando me dije, ¿y cuándo esta primera parte del recorrido va a estar arruinado? Y estamos. Todavía no es ruina material, pero no sé, a mí me emocionó muchísimo ver al Papa solo en la Plaza San Pedro, solo celebrando en la inmensa basílica, solito, en la Semana Santa, ¿no? Yo creo que es el comienzo de algo que ya no retornará. Y esta herida del exilio para el pueblo ha sido una herida incurable, fundamental, ¿no? Es la cojera del pueblo. Aun si han intentado reconstruir algo, nunca les salió igual, nunca. Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos, pero también dentro del tipo de valores que tenemos, no sé, democracia, por ejemplo, muchos están diciendo que la democracia está muy amenazada en este momento con el pretexto de la emergencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a vivir en esta experiencia de purificación, de despojo, de humildad, de entrar adentro de nosotros y de fidelidad terca? Creo que ese va a ser el reto, la fidelidad terca. Tomo la segunda imagen, que tiene que ver con la primera, por supuesto, que es la toma de Jerusalén en el año 70 de la era nuestra, ¿no? Y la destrucción total y definitiva del otro templo. Ese es el tercer templo, ¿no? El primer templo era de Salomón, el segundo ha sido de Esdras y Nehemías, la de Efesio, y Herodes, saben que Herodes era un rey corrupto, totalmente vinculado con el imperio romano, y que para asentar su prestigio construyó el tercer templo. Y este tercer templo, que parece que era así, muy pomposo, no duró mucho, no duró mucho, porque la construcción debe ser al final del primer siglo antes de Jesús, ¿no? Y desaparece definitivamente en el año 70. Bien, en ese momento ha habido una revolución de los celotes, ¿no? Que intentaron votar al ocupante romano, ¿no? Quizás conocen esta famosa batalla de Masada, ¿no? Donde fueron liquidados los celotes, ¿no? Completamente, y a partir de este momento desaparece definitivamente la religión clerical, el clero, los saduceos. Ya nunca más va a haber un culto en el judaísmo, nunca más. Entre paréntesis, saben que los fariseos, se ve muy bien en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, tenían una cierta simpatía por Jesús y por la primera comunidad cristiana. Vamos a hablar de esto ahora. En cambio, los enemigos de Jesús, los que condenaron a Jesús, fue el clero del templo, los saduceos. Son ellos que se sintieron amenazados. ¿Se acuerdan en San Juan cuando Caifás dice: van a destruir el templo?
Si seguimos así van a destruir el templo. Entonces mataron a Jesús para salvar la religión clerical. Y en el año 70 desaparece el fanatismo revolucionario y desaparece la religión clerical, el sistema clerical de la religión, y lo que va a quedar y que se va a desarrollar es una fe laical, de laicos. A partir de ese, bueno, ya antes, ¿no? El judaísmo empieza antes de la caída del templo, pero después de que desaparece el clero, los curas, podríamos decir, ¿no? Desaparece completamente los curas, los sumos sacerdotes, etc. Entonces el judaísmo va a ser una fe laical en manos de los fariseos. Y todavía ahora el judaísmo ya no se llaman así, pero son herederos de los fariseos, es decir, una comunidad de laicos que ya no tiene culto, ya no tiene ritos, no tiene lugar, y se reúnen en pequeñas sinagogas, pequeñas comunidades laicales, y la perspectiva va a cambiar completamente. En vez de un templo que impone ritos, cultos, normas, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando se le reprochaba a Jesús que sanaba el día del sábado, etc. ¿no? O sea, una religión muy de normas y de ejecución de normas. Más bien estamos pasando poco a poco a una religión de debate. El rabinismo, los rabíes, que son herederos de los fariseos, son laicos, y la fe se va a transformar en un debate entre conservadores y progresistas, entre tendencia más libre. Hoy día hablábamos de Gamaliel, creo. ¿No es hoy? Gamaliel. Gamaliel representa una escuela de rabinos más abierta, más liberal. Por eso dice, pues no los persigan, porque si es de Dios no van a poder, ¿no? Pero hay sectores más conservadores, y entonces poco a poco la sinagoga va a ser el lugar del estudio de la palabra de Dios y del debate sobre la palabra de Dios. Y entonces van a tener un montón de interpretaciones. En el tiempo de Jesús había un montón de interpretaciones de la ley, por ejemplo, totalmente divergentes, que brotaba del debate, ¿ya? Y dentro de esa experiencia laical también va a empezar la persecución de los judíos, que va a durar hasta hoy prácticamente, ¿no? hasta Hitler. ¿Ya? En esta situación el pueblo va a resistir simplemente rumiando la palabra, nada más, y debatiendo sobre el sentido de la palabra. Es un debate abierto, o sea, no cerrado, ¿no? No se decide dónde está la verdad, ¿no? Se debate sobre la palabra y se acepta que haya posturas diferentes, ¿ya? Pero también esa tendencia va a desembocar poco a poco en una experiencia mística muy profunda, en particular en la diáspora, ¿no? La diáspora judía, los judíos que estaban en Europa o en Medio Oriente, ¿ya? Estos judíos van a desarrollar un pensamiento mucho más abierto que los que se habían quedado en Palestina. Los de Palestina se ve eso muy bien en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? La comunidad de Jerusalén es más conservadora, más estricta. Y los de afuera, los helenistas, los griego-judíos, ¿no? Son más abiertos. Y en ese contexto de tendencia, de debate, va a surgir una de las corrientes místicas más bellas del pueblo de Israel, pero también de la historia de la humanidad, que es la Kabbalah. La Kabbalah es un largo camino de meditación de la palabra, pero de meditación mística de la palabra, poética de la palabra. Bien. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pero creo que lo mismo, estamos en una situación parecida.
donde los templos están vacíos, ¿no? Cerrados. No podemos celebrar el culto. ¿Qué cosa nos queda? Sí, podemos mandar nuestras celebraciones. Pero eso es una réplica nostálgica, que me parece muy importante, que podamos seguir con los sacramentos, etcétera, ¿no? Pero más bien el llamado es pasar a una profundización, una interiorización de la palabra, de nuestra fe, de nuestras convicciones. Creo que ese es un tiempo contemplativo. Yo creo que es el tiempo de los contemplativos, es el tiempo de la fidelidad, es el tiempo de la radicalidad, del despojo, de la humildad y del debate también. El coraje de debatir entre nosotros, de repensar entre nosotros, sin tener un pensamiento cerrado, con ojeras, ¿no? Sino volver a debatir de la riqueza de nuestra fe y sobre todo profundizar la experiencia del encuentro con el Señor, del encuentro místico, de la contemplación. Sospecho que cuando se salga de esta crisis, los contemplativos vamos a tener una responsabilidad muy, muy grande y creo que la Iglesia se va a tornar más contemplativa y menos rubricista, menos de actividades febriles, ¿no? No, más de interiorización. La tercera imagen, que es la última también, es la corriente apocalíptica, el Apocalipsis. ¿No? Ha sido toda una corriente espiritual, es un poco la continuación de los profetas, pero si ustedes quieren ver la diferencia entre los profetas y los profetas apocalípticos, como Juan para nosotros, ¿no? Con el Juan del Apocalipsis, que no sabemos quién es, es que los profetas clásicos, incluso los profetas del exilio, ¿ya? Comunicaban al pueblo lo que habían escuchado, es decir, su propia meditación, ¿no? La palabra de Dios, habían escuchado la palabra de Dios y lo comunicaban al pueblo. En cambio, en la corriente apocalíptica, esta palabra parece que se ha callado, de nuevo la interpretación es por la traición de los líderes, ¿ya? Y se reemplaza por otra corriente más poética, más mística, ya donde no se escucha tanto la palabra, sino que se ve. El comienzo del Apocalipsis que hemos leído ayer, o hoy día, me ha llevado al cielo, ¿no? El ángel me ha llevado al cielo, he visto cosas. ¿Y qué cosa ha visto? Un mundo nuevo. Entonces, la corriente apocalíptica es cuando ya toda esperanza se ha esfumado, ya no hay esperanza, ¿no? El pueblo o la comunidad cristiana está perseguida, no se ve la esperanza, está en una crisis, una oscuridad total. Y en esta crisis yo creo que hay como un momento de flexión justamente, ¿no? Hay una flexión. En la crisis, la primera actitud de la crisis, y quizás es la que vivimos ahora, es decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? Esa es la gran pregunta de la crisis. Y poco a poco, el creyente va a pasar de esa pregunta, ¿dónde está Dios? Pero ¿qué quiere decir Dios? ¿Qué quiere decir Dios en este contexto? Es pasar de la crisis a la prueba. La prueba es cuando transformo la crisis en oportunidad, transformo la crisis en reto, en desafío. ¿Qué me quiere decir Dios? Por supuesto que no es que Dios haya mandado la pandemia, de ninguna manera. Que a Él le guste, tampoco. Se han dado cuenta que esta mañana he corregido la oración de mediodía, ¿no? Donde se dice que Dios quiso que Jesús muriera en la cruz. Dios no quiso, ¿cómo va a ser? ¿Qué padre va a querer que su hijo muera en la cruz? ¿No? Pero sí aceptó que muriera en la cruz para decirnos algo a través de este acontecimiento. Entonces, yo creo que estamos en lo mismo, pasando de, ¿pero dónde está Dios? ¿Pero qué quiere decirnos?
Dios en esta realidad, que es una realidad natural, diría yo, ¿no? Estamos con la pregunta, ¿qué cosa es nueva vida? Pero la pandemia es nueva vida, ¿no? Es la vida que se está volviendo caótica, ¿no? Es esa el virus. También es la vida que se enferma, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios ahí? ¿Ya? Y la intuición del Apocalipsis es que hay que reempezar todo desde su inicio. ¿Ya? Que no podemos fiarnos de nuestros líderes espirituales o políticos o intelectuales, no podemos fiarnos de ellos. Hay que esperar que Dios retome la batuta. Es todo el Apocalipsis del Hijo del Hombre, del Mesías, ¿no? Dios que reconstruye todo, reinventa, ya no es un tercer templo, ¿no? Sino un cuarto templo. Vamos a ver que justamente es muy diferente el Apocalipsis, es una nueva creación. El final del Apocalipsis es: yo hago todo nuevo, todas las cosas nuevas. Es como si Dios dijera: yo voy a reempezar la creación. Y también voy a reorganizar la historia. Y esa es la maravillosa imagen de la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén que baja del cielo. Esa es la sociedad, la humanidad nueva que viene del cielo, es decir, a lo Dios, a la manera de Dios, a la manera de Dios, no a la manera de Trump o de Bolsonaro o de quien sea, ¿no? Sino a la manera de Dios. Y es muy interesante ver que en esta Nueva Jerusalén o Jerusalén celestial, ya no hay templo. Ya no hay templo. ¿Ya? O poco como en la experiencia del pueblo. Y aquí quisiera referirme un poco al capítulo 4 de San Juan, el diálogo de Jesús con la samaritana. Saben que los samaritanos eran los heréticos, ¿no? Los enemigos de los judíos. Y la samaritana dice a Jesús: pero como tú, que eres judío, te vienes a hablar conmigo que soy una herética, ¿no? O sea, ustedes dicen que hay que adorar en el templo de Jerusalén y nosotros decimos que hay que adorar en este cerro, que es el cerro de Samaria, Garizim. ¿Ya? Es decir, dos religiones opuestas, ¿no? Y Jesús dice: bueno, la salvación viene de los judíos, ¿no? Porque Jesús es un judío. Esto nunca hay que olvidarlo, ¿no? Que somos herederos del judaísmo. Nosotros somos judíos de adopción, ¿no? Somos judíos de adopción. Que lo quieran o no los judíos, eso sí, no sé, ¿no? Hay judíos que nos adoptan y otros que no, ¿no? Pero somos judíos de adopción. O sea, la salvación viene de Jesús y Jesús era de pie a cabeza un judío, ¿no? Pero dice Jesús: ya no es el tiempo de adorar en un cerro o en otro cerro, sino en espíritu y verdad. Adorar en espíritu y verdad. Y yo creo que estamos en eso. Estamos en un tiempo de adoración en espíritu y verdad, de salir de los pequeños rediles cerraditos, ¿no? Competitivos, que yo tengo la verdad, que tú tienes la verdad. Eso es pérdida de tiempo. ¿Ya? Yo me acuerdo del prior de la comunidad trapense de Argelia, ¿no? De Tibirín, Christian de Chergé, que cuenta que siempre se preguntaba: ¿y qué significa el Islam? ¿Qué quiere decir Dios con el Islam? Decía, ¿no? Y cuenta que en el fondo la vida de fe es como una montaña, dice, ¿no? Cada religión entra por un lado. Los cristianos por acá, los musulmanes por acá, los budistas por acá. Vamos subiendo, al comienzo el camino está clarísimo, las normas, el bien, el mal, todo es claro. A medida que vamos subiendo, como en el cerro de aquí al frente, ¿ya? El camino se vuelve un poquito borroso, no se sabe muy bien dónde está el camino, ya, porque se sube, ¿no? Pero los caminos se acercan, ¿no? Uno a otro. Son menos claros, pero están más cercas.
A veces se alejan un poco, ¿no? Y cuando tú llegas arriba, dice Christian de Cherché, ya no hay camino, como en el poema ¿cómo se llama? No es un amuno, un poema que dice, caminante no hay camino, el camino se hace al andar, ¿no? Al final nos encontramos juntitos en la nube ahí con San Juan de la Cruz, ¿no? ¿Ya? Pero ya no hay camino. Entonces, la adoración en espíritu y verdad es este compartir nuestras tradiciones. Yo me siento profundamente católico y profundamente benedictino, y no es a estas alturas que voy a poner esto en tela de juicio, ¿no? Pues por supuesto que no. Pero llega un momento en que no es eso, no son nuestras diferencias las que son importantes, sino, y eso es la mística, ¿no? Cuando leo, por ejemplo, los sufís, ¿ya? Lo que me llama la atención es lo que está en común, es el mismo Dios, es la adoración en espíritu y verdad. Yo creo que estamos haciendo ese camino, un camino de purificación, de liberación, de salir de los marcos demasiado estrechos o opuestos, pasando de la experiencia del exilio a la destrucción del templo, para descubrir lo que nos dice Dios en este momento grave, como dicen los bolivianos, ¿no? Grave, donde el reto es la adoración en espíritu y verdad, es decir, poniendo nuestras particularidades, nuestras bellezas de tradición juntas para una esperanza más radical. Termino entonces, bueno, eso es una manera de exploración, ¿no? Es una entrada. Lo que quiero decir acá es que lo que vivimos no es algo nuevo, no es algo nuevo. Eso pasa en la historia de la humanidad, del pueblo de Dios. Tú señalabas el otro día a los Pachacuti, ¿no? En la tradición andina también hay ciclos de destrucción y de reconstrucción. Estamos en uno de estos Pachacuti seguramente, ¿ya? Entonces no es nuevo y es bueno para nosotros ir a la fuente de la tradición bíblica, de la tradición del pueblo de Israel y de nuestras comunidades cristianas, para ir a sacar la savia que nos permite atravesar eso y descubrir la sociedad nueva, la Jerusalén celestial, esta nueva creación, ¿no? Hago toda cosa nueva, ¿no? Desde Dios. Bien, entonces, una pequeña visita a las comunidades cristianas del comienzo, el cristianismo primitivo, ¿no? Y es esta expresión nueva vida. Vayan a proclamar una nueva vida. Nosotros estamos tan acostumbrados a hablar de vida que ya se ha banalizado, ¿no? La palabra vida entre cristianos se ha banalizado completamente, pero cuando tanta gente muere, tenemos que preguntarnos qué queremos decir cuando hablamos de nueva vida. En San Juan, que leemos abundantemente en estos tiempos, se habla de Cristo vida, ¿no? Yo soy la vida, Él era la vida, la vida, la vida. Hace poco hemos leído el diálogo con Nicodemo. Yo vine para que tengan vida, vida en abundancia, vida desbordante, también vida eterna. Para San Juan, vida eterna no quiere decir vida después de la muerte, no, nada que ver, nada que ver. Vida eterna es la manera como San Juan expresa el reino de Dios. En el Evangelio de Juan nunca se habla de reino, se habla de vida eterna. Es decir, esta manera de vivir, por ejemplo, la primera comunidad cristiana, que compartían todo, que nadie consideraba suyo lo que tenía, nadie tenía hambre, todo el mundo vivía en compartir. Esto es la vida eterna, o el reino, según los sinópticos sería el reino, ¿ya? La vida eterna es esta nueva manera de vivir, ¿no? Y sí o sí, hay que empezar una nueva manera de vivir. No podemos vivir como antes. Y creo que las primeras comunidades cristianas tenían ese tesoro, ese secreto de vivir de otra manera. Después hemos perdido el hilo,
hemos perdido completamente este hilo de las primeras comunidades cristianas. Los monjes, los primeros monjes se fueron al desierto porque decían, es imposible ser cristiano sin volver a esta nueva manera de vivir, este estilo de compartir, de tenerlo todo en común, de compartir la palabra de Dios, de compartir el pan, etc., ¿no? En un momento en que la iglesia empezaba a volverse una iglesia poderosa, los monjes fueron los primeros a decir, no, hay que volver al origen. Y después muchos han intentado volver, San Francisco, ¿no? Muchos otros, ¿no? Y entonces, la vida nueva es o la vida eterna, o la vida en abundancia, es el testimonio de una nueva comunidad creyente. Acuérdense de los pequeños refranes de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Es un pequeño refrán. Todos tenían un solo corazón y una sola mente. Bueno, no es un refrán. Es esto la nueva vida. Es esto, hay que volver a esto, punto, punto, punto. Es sencillo, evidente, ¿no? Y fue posible. Muy pronto se ha quebrado, sí, es verdad, en la historia de las comunidades cristianas. Pero sí fue posible, es posible. Y no solamente es posible, sino que es la única manera de contrarrestar el virus. No solamente el virus sanitario, sino todo este enorme virus societario en el cual estamos, ¿no? Nunca más vamos a volver atrás. ¿Está mal? Qué pena, qué tristeza. ¿Estaba tan bien el mundo de antes del virus? ¿Estaba tan bueno? A mí me parece que era bien perverso, ¿no? Construido sobre la explotación de la gran mayoría, el hambre, la riqueza desmedida de unos poquitos, 80 familias, ¿no? Mira, que tiene más, 80 familias que tiene más plata que toda el África. ¿Ya? Entonces, no, ese mundo no. Ahora, estamos en el famoso túnel, ¿no? Me acuerdo que hay un túnel entre ¿cómo se llama? La Cordillera Blanca, en Huaraz, ¿no? Y la selva, la parte más selvática, ¿no? Cuando tú atraviesas la cordillera, lo único que sabes es que el paisaje del otro lado del túnel, total, nada que ver con el paisaje de sierra que dejaste, ¿ya? Estamos en esto, de nuevo, ¿no? En ese túnel, y la única manera de ubicarnos en el nuevo paisaje, que no va a ser peor que el anterior, va a ser más austero, eso sí, va a ser más austero, hay que prepararse a una vida mucho más austera. Te decía, ¿no? Que una compañía de aviación low cost, la más grande, que se llama Ryanair en Europa, acaba de decir que si les obligan a poner un asiento entre dos pasajeros, cierran la compañía. Ah, sí. No vamos a poder hacer todo lo que hacíamos antes, ¿no? Va a ser mucho más austero, pero quizás va a ser como el exilio, justamente un tiempo de purificación, de apoyarnos en lo fundamental y lo esencial y no dispersarnos en tantas bobadas que cuesta la vida y el hambre de tanta gente, ¿ya? Entonces, sí es posible, y es simple en el fondo, el proyecto de las comunidades cristianas primitivas es posible. En este proyecto, que era el proyecto de San Pablo, ¿no? El lema de San Pablo en la carta a los Gálatas, ya no hay ni judío, ni pagano, ni hombre, ni mujer, solo Cristo en todos. Es la centralidad en Cristo, experiencia mística, que es el reto para hoy. Concluyo. Entonces no es el tiempo para quedarse con la tristeza, con la nostalgia, con el pánico de lo perdido. Digo eso y estamos tranquilos acá y tenemos para comer, ¿no? En Ñaña, en el Perú, hay mucha gente que no tiene para comer. O sea, no estoy perdiendo de vista esto, ¿no? Lo voy a decir ahorita. Pero la tristeza, el pánico, la nostalgia, ¿no?
a la orilla de los ríos de Babilonia, estábamos tristes. No, pues pasemos al Salmo 137, por favor. No, no nos quedemos con el 136, que es bonito, ¿no? Que es precioso, pero eso es para un tiempo y después hay que empezar un nuevo profetismo, ¿no? Entonces, no es una buena inspiración, a pesar de que el momento que vivimos sí es propicio a eso y podemos pasar por algo de eso. No, yo diría, hay como tres, eh, bueno, la primera invitación es la solidaridad. Qué bella, bello el Evangelio de hoy, ¿no? La multiplicación de los panes. Por eso me encantó tu homilía hoy día, ¿no? Me encantó, porque la locura de este niño de poner sus 5 panes y sus 2 peces a disposición de 5.000, ¿ya? No sé lo que pasó después, pero él permitió, ¿no? Entonces yo creo que este es el tiempo de la solidaridad. Varias personas me dicen, me siento terriblemente impotente, no puedo hacer nada. Sí se puede hacer algo. Quizás no saliendo a la calle y recogiendo a la gente, pero sí se puede hacer algo. Sacar sus 5 panes, se puede. ¿Ya? Esa es una primera invitación. La solidaridad inmediata. Yo creo también, y aquí me dirijo a los más jóvenes, porque aquí nosotros somos varios ancianos, ¿no? Que ya hemos terminado nuestro tiempo, estamos terminando nuestro tiempo, ¿no? Nosotros no veremos la Jerusalén celestial, no la veremos, ¿no? Tú, yo, no. Pero quizás ella sí, ¿no? Ella sí la vea. Va a depender de un nuevo liderazgo. Sí, la gran crisis de hoy es la crisis del liderazgo. Tenemos tecnócratas ahí, ¿no? Que mandan el mundo y después no saben qué hacer. No saben qué hacer, ¿no? Parece que todos están, como se dice en francés, le bec dans l'eau, el pico en el agua. No saben qué hacer, ¿no? Entonces, es importante pensar un nuevo liderazgo. Y creo que en tu generación están haciendo un nuevo liderazgo. ¿Ya? Yo pienso en esas líderes adolescentes de la lucha por el clima, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Hay que pensar un nuevo liderazgo y creo que a ustedes, los más jóvenes, les toca, qué terrible, ¿no? Les toca pensar el mundo desde otras categorías, totalmente otras. Sí, yo creo que también hay que retornar, pero no retornar al pasado, retornar adentro. ¿Ya? Me llama mucho la atención que cuando perdemos los papeles en el confinamiento, ¿ya? Es muchas veces porque no tenemos nada dentro, todo está fuera, todo está fuera. Toda la justificación de mi vida es mi trabajo, mi plata, ¿no? Nos matamos afuera y nos olvidamos de adentro. ¿Ya? Entonces, yo creo que sí hay un retorno, pero un retorno adentro, como se dice de San Benito, ¿no? Estar siempre consigo mismo, adentro. Y al mismo tiempo una mirada adelante. Lo que nos espera es la adoración en espíritu y verdad. Hay que mirar adelante y mirar adentro. Bien, pues es lo que quería compartir esta vez.